Nuestro grupo habla de la cuando hablamos un poco de la licencia mononomial y meningitis. La licencia son bacterias de monococos y cuando son lamentados son realmente activas con su dosis excesiva de la infección y son destinadas a posibilidad de ayudar a la producción de enzimas. Para que estos compuestos son aerobias que necesitan no requieren oxígeno para crecer, que son como un mecanismo de defensa. Y viendo esas técnicas, las técnicas que son como subunidades, las técnicas son consideradas como plantillas. Cuando la mesilla mononomial es un crecimiento en el ala de la población, es un tipo de inicio. Cuando se inicia con la temperatura de más de 35 grados para que se pueda mantener el estado. Necesita también la fuente de proteína que es para su crecimiento y es fundamental para su desarrollo y metabolismo. También empieza la proteasa en la inmunoglobulina IgA. Son capaces de fabricar la masa para la liberación de la insulina. Esta sección la enfermedad que se menciona la fotorea y la mononomial y la fotorea. Esta es una infección genital que es conocida por la transmisión sexual. Esta enfermedad transmitida a las relaciones sexuales o el contacto físico no lo tiene. En el hombre le afecta más en la oreja y la mujer le afecta más en el cuello uterino, donde se cervix. También le afecta la vagina, la puerta del falopio y las complicaciones menos frecuentes son la epidermitis, la prostatitis y la sexual-endometriales, que son infecciones de los genitales. Las manifestaciones clínicas, como decía, son de la uritis, esta secreción peludenta y lisura. Las mujeres, la pneumonitis, son secreciones vaginales, que son peludentas, y también se usan dolores abdominales, sangrados montañosos. Los diagnósticos se puede diagnosticar en la tomografía con análisis muestra, ya sea con hisopados genitales, hisopados rectales, también con muestras de orina y cultivos con la tensión de área vegetal. El tratamiento es antibióticos o fármacos que son de acetriazona o acitromicina, es lo que más se usa en los tratamientos alérgicos. La meningitis se crece de la sangre, que reporta atención y su principal factor de emergencia es el
otitis media es la infección del oído medio, principalmente se da en niños pequeños. La epiglotitis, que sería la inflamación de la epiglotis, que esta puede ser potencialmente mortal. La sinusitis sería la infección en los senos paranasales. La bronquitis, como se dice, la infección o la inflamación en los bronquios. La septicemia, que sería la infección generalizada en el torrente sanguíneo. La artritis séptica, que sería una infección en las articulaciones del cuerpo. Y la celulitis, que sería la infección de la piel y tejidos blancos. El diagnóstico para el hemófilo sería 1. Son 5. La primera sería la recogida y transporte de muestras, que es para evitar la contaminación de las muestras con las secreciones orales. Se debe realizar una punción o aspiración directa con aguja. Este procedimiento más será los diagnósticos en pacientes con otitis y sinusitis. La microscopía se hace el procedimiento de detección del hemófilos y es del 80% de especificidad y sensibilidad. La detección de antígenos se puede detectar mediante este método, que sería de la aglutinación en antígenos capsulares, PRP, que es mayormente localizado en la orina. El cuarto sería los cultivos, que se aísla la hemófilos influenzae en los laboratorios emplean el lavar de chocolate para realizar el procedimiento, pero esto suele durar un poco tiempo, ya que al momento de la preparación de la muestra se destruye debido al factor 5 que se tiene. Y la identificación: se puede identificar el hemófilos influenzae a partir de la tinción de Gram y los factores 5 y 10 mediante un procedimiento llamado biotapado. Bueno, yo voy a continuar con lo que son las enterobacterias. Estos son microorganismos ovícuos. Esto se refiere a que se encuentran de forma universal en el suelo, en el agua, en la vegetación y son parte de la flora intestinal, normalmente de muchos animales, incluidos el ser humano. Estas son bacterias gram negativas. Su forma es forma de bacilo, alargadas como en bastoncillos. También son anaerobios facultativos. Estas enterobacterias se pueden dividir en varias clases, pero las más comunes son la Escherichia coli, la Salmonella y la Shigella. Yo les voy a hablar de las dos primeras. La Escherichia coli es una de las principales causas de gastroenteritis. Existen varias cepas patógenas de Escherichia coli que pueden causar gastroenteritis, pero que utilizan diferentes mecanismos. El más común es la Escherichia coli enterotoxigénica, que produce toxinas que afectan o actúan en el intestino delgado, resultando en diarrea acuosa, que es similar a la diarrea del viajero. También la Escherichia coli es causante de las infecciones urinarias o infecciones del tracto urinario. Son causadas, las infecciones del tracto urinario generalmente son causadas por esta enterobacteria. Pueden afectar cualquier parte del tracto urinario, como sea la uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones. Sus mecanismos de infección primeramente sería la colonización y ascenso del tracto urinario, en las que las bacterias pueden colonizar el área perianal y la entrada del uretra. Posteriormente se da el ascenso hacia la vejiga, pudiendo causar una cistitis. También se da la adhesión al urotelio, en las que utilizan sus fimbrias que se llaman pili para adherirse a las células uroepiteliales, que esto les permite resistir el flujo urinario y no ser desechadas. También se da una invasión en respuesta inmune, que al adherirse a
a las células uroepiteliales. En estas se replican y pueden causar una respuesta inflamatoria que puede tener síntomas típicos como dolor al orinar, urgencia urinaria, aumento de la frecuencia miccional y a veces hematuria en sangre. En los casos más graves se da el ascenso a los riñones, en los que pueden llegar a causar pielonefritis, que es la forma más grave de la infección del tracto urinario, que puede llevar a tener fiebre alta, dolor, náuseas, vómitos y casos graves de daño renal. Su diagnóstico se realiza con análisis de orina y urocultivos. Bueno, la salmonellosis es una infección bacteriana causada por el género Salmonella que se transmite principalmente a través de alimentos y aguas contaminadas. Estos son bacilos gram negativos que no forman esporas, son móviles ya que tienen flagelos merítricos, son aerobias facultativas, que es decir, que no necesitan oxígeno o crecen con la ausencia o la presencia de oxígeno. Su mecanismo de infección es mediante ingestión, que es causada por la ingestión de alimentos en descomposición, que serían carnes, aguas contaminadas, verduras, frutas, legumbres, huevos, y adhesión que se adhieren al intestino grueso y se une a las células del intestino. La invasión es capaz de invadir las células epiteliales a través de un proceso llamado captura bacteriana. Este sistema inyecta proteínas bacterianas en las células del huésped y desencadena la formación de vesículas intracelulares que permiten a la bacteria ingresar y sobrevivir dentro de las células. También se multiplican dentro de las células. Aparte de todo esto, tiene sus manifestaciones clínicas, que son la gastroenteritis, que es caracterizada por diarrea, fiebre, calambres abdominales, náuseas y vómitos. Y bueno, la mayoría de esos casos son autolimitados. También está la fiebre tifoidea, que es causada por la Salmonella typhi, que es más grave y se caracteriza por fiebre alta, malestar general, dolor abdominal y en algunos casos erupciones cutáneas. Para diagnosticarla tenemos el cultivo, que se basa en el aislamiento de la salmonela en heces, sangre y orina o tejidos. También las pruebas serológicas, que es más para identificar un serotipo específico. Gracias. Las preguntas es que todo está claro, ¿verdad? De neiserias, ¿qué podemos hablar? A ver. Son varios los tipos, pero hemos hablado solo de dos, ¿no? La neisseria gonorrea y la neisseria meningitis, ¿no? Bien. ¿Cuál será la diferencia entre las dos? Juan Jesús, Juan Adrián. ¿Cuál será la diferencia entre las dos, Juan? Principalmente la patología que genera Bien. cada uno
es el mecanismo de transmisión. La gonorrea se transmite por vía de transmisión sexual y la meningitis es una infección adquirida. ¿Ya? Pero se transmite por... ¿Ah? ¿Por qué se transmite la meningitis con Jesús? La meningitis, ¿verdad? Esta bacteria nosotros podemos transmitir a través de las gotitas de fluye, ¿no? O sea, porque eso es un germen que está en vía respiratoria. También la podemos adquirir a través de, que si es que alguien ha hecho una meningitis y estoy yo como personal de salud tomando la muestra sin la debida protección, también me puedo contagiar por medio del ambiente. Sí. ¿Y qué más? Por ahí en la gonorrea siempre sería importante que me quede a mí que esta Neisseria no es, como decía, es más de acción, como decía Juan, de acción casi local, se podría decir, ¿no? O sea, no tiene la vía de transmisión, no puede ser otra más que la sexual. La gonorrea en una mujer puede ser casi como asintomática, o sea, ella puede seguir transmitiendo y no le da muchos síntomas porque afecta más al cuello uterino. Sí va a trabajar mucho las defensas y va a ser más propensa a agarrarse un VIH con mayor facilidad, ¿no? En cambio el hombre, si tiene mucha sintomatología, va a ser muy florida, que va a ser mucho dolor al orinar, como decía. ¿De qué se llama el dolor al orinar? ¿Cómo se llama el dolor al orinar? El dolor para orinar. Disuria, ¿no? Disuria intensa. ¿Qué más produce? La uretritis, que es ese tipo como espasmo que se llama la urgencia emocional. Va a empezar a eliminar una secreción que es purulenta, pero purulenta abundante, y obviamente todo ese dolor abdominal que puede producir intenso, y eso hace que el varón con facilidad consulte, ¿no? Entonces el tratamiento es más efectivo. En cambio, las mujeres, como no tienen mucha sintomatología, por ahí vamos transmitiendo. Ahora, la gonorrea es muy buena si es que se le encuentra en ese punto y se la trata, como decían sus compañeros, con una cefalosporina D. La ceftriaxona decía, ¿no? ¿Qué cefalosporina sería? La gonorrea no tiene otra fuente de infección. ¿Bien? La gonorrea. Perdón, La gonorrea no tiene otra fuente de infección. Yo tenía no. entendido que era por animal. No, solo sexual. Y solo sexual y en el hombre. No. Pero no no se la come la transmite piel. al humano, o sea, por contacto. No. Por definitivamente el humano es el único transmisor. No. Y a veces se piensa que sí, el varón por tener la sintomatología que es el único que transmitiera. A las mujeres como que no tienen sintomatología y pueden estar transmitiendo más todavía, ¿no? Pero el único reservorio es el humano, definitivamente. Lo que sí, si este gonococo no se lo trata, esto puede llegar a la sangre, puede hacer lo que se llama una gonococemia, o sea, que es como una diseminación en todas partes, y donde te va a ir a atacar más es a las articulaciones, ¿no? Que es la artritis gonocócica, lamentablemente va a dejar lesiones que te van a invalidar, te van a anquilosar las articulaciones y va a ser casi de por vida, ¿no? En las mujeres lo que sí hay que tener mucho cuidado es si se embarazan a nivel en el parto, al recién nacido le puede producir septicemias que sean
muy marcadas, la oftalmo regioconjuntivitis gonocócica, así marcando el ojito, que se ve así, ¿no? O sea, el gonococo una vez que te ataca y se disemina, ese sí te va a dejar muchas secuelas que van a ser casi de por vida, ¿no? Que no van a ser casi tratables. Ahora, el gonococo con sus particularidades, que por suerte lo hablaban ahí, sí puede tener mucha resistencia porque este sí es productor de metalactamasa, es decir, que va a actuar en contra de los caminos metalactámicos de todo lo que sean las penicilinas. Por eso lo que a su tratamiento siempre lo están adicionando un poco de acitromicina, que es un macrólido y que no tiene anhidro de metalactamasa, por lo tanto se puede tratar con esto. En el caso de que sea el paciente alérgico a la penicilina. Así, o cualquier macrólido. ¿No? De los macrólidos tenemos la acitromicina, claritromicina o eritromicina, ¿no? Pero la eritromicina, la acitromicina está muy bien. En la meningitis, en la Neisseria meningitis, eso sí es que tiene que quedar claro que no es como las otras meningitis por Haemophilus influenza o por neumococo, ¿no? La meningitis por Neisseria meningitis, la verdad que sí es bastante sensible si se la detecta tempranamente, pero si ya la detectas un poco tardío, la mortalidad es más o menos del 90%. Generalmente ya cuando hay una meningitis, hay una meningococcemia, que es igual que quiere decir que está diseminado en todo el organismo, te van a destruir las plaquetas y por eso es lo que empiezan a aparecer como moretones en todo el cuerpo, ¿no? Ya es un signo. Y el personal de salud que está en contacto, que ya ha hecho una función para una meningitis por Neisseria meningitis, tienen que hacer profilaxis antibiótica. Es casi como lo de la tuberculosis, ¿no? Todos los familiares cercanos tienen que hacer profilaxis antibiótica con rifamicina o cotrimoxazol. No es una meningitis habitual, o sea, no la que haga por Haemophilus o por neumococo se tiene que hacer profilaxis, no, pero la meningocócica sí o sí tiene que hacerse profilaxis. Esta Neisseria, por suerte, tiene dentro de su composición unas proteínas que son A, B, C, D, W y la F, creo que son. No estoy bien segura, chicos, de cuántos son, pero este tipo de proteínas que produce esta meningitis ha permitido que se pueda hacer vacuna contra esto. No te da inmunidad de por vida, pero sí te protege durante varios años como la Haemophilus influenza. Y no te protege para todo, solo te protege para ese tipo de cepas. Hay dos tipos de vacunas para la Neisseria meningitis, una que es de polisacáridos y otra es de polisacáridos conjugados. Que esa se la pueden colocar 2, 4, 6 y la una sería como a los 5 años. Nuestro esquema vacunal de Bolivia no tenemos incluido la vacuna para el meningococo, pero sí está en el esquema argentino, que es lo más cerca que tenemos, y España los tienen dentro de su esquema vacunal, ¿no? Nosotros no la tenemos. Y sí le podemos hacer colocar, si hay para vender, si hay para la compra, pero en realidad en nuestro país creo que no es de las más frecuentes las enfermedades, entonces por eso no las han puesto, ¿no? Muy bien. Han hablado de qué más. Leche chacolina. Sí. ¿Qué se ha entendido de leche chacolina? Porque son enterobacterias, ¿no? Y las enterobacterias, la shigella nadie la ha preparado. ¿Qué sabemos de leche de chacolina? Todas esas van a producir
¿Cuáles? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuántos tipos hay? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? 3. ¿No? No. ¿Alguien se acuerda más o menos? ¿No? ¿Eran 5? 5, perfecto. ¿No? ¿Cuántos? A ver, Diego nos ha hablado de enteropatología, ¿no? Una. Otra. Enterotoxigénica, Perfecto. enterohemorrágica, Perfecto. enteroinvasiva y enteroadhesiva. Muy bien. Esas 5 son las que van a producir. La enteropatógena sí está muy bien, como yo lo decía, es una de las principales que causan infecciones urinarias. Tienen sus fimbias o sus virus para la adhesión al tejido, podría decir, epitelial, y se adhieren tanto que el filtrado en la orina no va a permitir moverlas, ¿no? Entonces, por eso es lo que se adhieren demasiado. Pero dentro de esta, la enterotoxigénica es la que va a producir más tipo de gastroenteritis, ¿no? La enterotoxigénica porque produce 2 tipos de toxinas, una que es la termoestable y otra que es la termolábil. La termoestable es la que puede sobrevivir a esas altas temperaturas de fiebre, de lo que quieran, y esta, lo que va a producir esas toxinas es una lesión celular, lo cual va a hacer que se lastimen las células y van a disminuir las microvellosidades intestinales y se va a producir abundantemente la eliminación de líquido. Es una diarrea acuosa que casi parece al cólera, por lo tanto van a eliminar cantidad de electrolitos también, ¿no? Entonces los disturbios hidroelectrolíticos por la enterotoxigénica es bastante frecuente, van a producir generalmente hiponatremias en especial, que con esta se tiene que tener mucho cuidado hasta incluso para la hidratación les va a servir, porque la hiponatremia te va a producir edema cerebral y por lo tanto va a producir muchos vómitos y te pueden producir que se pueden enclavar estos pacientes, ¿no? Entonces, como que la enterotoxigénica no hay que pasarla solamente como si fuera una diarrea habitual, digamos, ¿no? De ahí, la otra que tienen que tener en cuenta es la Escherichia coli enterohemorrágica, que en realidad la enterohemorrágica tiene varios serotipos, pero de esta me tiene que quedar a mí que la O157 es la que va a producir, casi como la verotoxina de la Shiga, va a producir el síndrome urémico hemolítico, que es el que más ustedes lo tienen que tener cuidado. Entonces, por eso dicen que cuando hay una disentería, preferible no dar antibióticos hasta no saber más o menos cuál es, porque si hay una disentería, puede ser producida por la Escherichia coli enterohemorrágica o por la Shigella. Entonces, si no se le identifica, por ahí su paciente va a ir produciéndose como que diarrea con sangre y al otro día no orina, porque si esta va a producir bastante cantidad de toxinas de adhesión, por lo tanto va a ir a dañar al riñón. Lo primero que hace es dañar a los glomérulos, no filtra la orina, producen edema y ya se produce por lo tanto hipercalemia, y la hipercalemia va a producir la muerte, ¿no? Entonces, la enterohemorrágica también hay que tenerle mucho en cuenta, siempre que se les quede grabado síndrome urémico hemolítico en la cabecita. Cuando veo diarrea con sangre, no es que tengo que correr y apretarme y dar antibióticos, pues tengo que identificar como para ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y la enteroinvasiva, que también obviamente produce solo un poco más de diarreas, ¿no? En cuanto a salmonela, ¿qué se entendió? ¿Usted le pueden hablar, ayudar a su compañero? A él. Si ellos no te preguntan, pregúntale tú, ¿verdad? Rocío. ¿Qué le preguntaría a Rocío? Si produce endotoxinas. Bien.
localizada y a veces podemos, algunos le llaman saprófita, como que la tenemos muchos, pero ya hay investigaciones en que no la podríamos tratar como una saprófita de nuestro cuerpo. Sí que sea autolimitada por las defensas, que es lo que la contiene, que no considera la enfermedad, porque la cantidad de inóculo de la salmonela es altísima, ¿no? Es 1 por 10, creo que está entre la 12 y la 15. Hay otros estudios que dicen que no dependería a veces de la cantidad, sino que también depende de la virulencia. Y porque en realidad, todas las enfermedades tenemos 3 cosas que tenemos que saber, ¿no? El huésped, la cantidad de inóculo y la virulencia de cada germen. Entonces, por ahí encuentra un sistema inmunológico totalmente inmunodeprimido, aunque sea poquitas salmonelas que va a causar enfermedad, pero hablando lo habitual, se dice que sí produce una endotoxina, se podría decir, porque la salmonela también, si bien va a producir, como hablaba su compañero, puede producir solo cosas de gastroenteritis, por ejemplo, ¿no? Que sea localizada a nivel de intestino, te produce diarrea y va a pasar. Pero también te puede producir la salmonela tifi, que te puede producir la fiebre entérica o salmonelosis, ¿no? ¿Dónde se ubica esa infección? ¿Dónde se ubica la infección de la salmonelosis? En el intestino. Ya. Es más, pero en la parte terminal, ¿no? Generalmente ella está muy feliz donde dice, a ver, yo aquí me voy a poner, me voy a ubicar donde ni sea el intestino delgado ni sea el intestino grueso, ¿no? En la válvula iliocecal es donde más ella anida. Por eso, cuando vamos a ver en la salmonelosis, lo primero que va y te tocan y encuentras gorgoteo, borborismo en fosa ilíaca derecha y le dices, tiene una tifoidea, vaya a sacarlas del laboratorio y vuelven con positivo y el paciente te mira como, wow, cosa de Dios, ¿qué fuiste? ¿No? O sea, la salmonelosis siempre que encuentren gorgoteo o borborismo, casi aseguren un 90% que va a ser positiva. Entonces, por eso sus pacientes con salmonelosis ustedes tienen que explicar, no dieta con fibra, no dieta con fibra. ¿Por qué? Porque la fibra, como te aloja esta infección a nivel iliocecal, ahí está ¿qué órgano está en la válvula iliocecal? ¿En anatomía? ¿Qué está ubicado en la válvula iliocecal? ¿Hay algún órgano por ahí? El apéndice. Entonces, siempre que tengas una salmonelosis, tienes mucho riesgo de que te pueda producir una apendicitis, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y si también la salmonela, pero ven que esta crece en la vacuola y ahí se multiplica. De ahí pasa la sangre y ¡plum! Se abre. Y la cantidad que se va. Eso te puede producir septicemias también por salmonelas, y esas infecciones cuando ya te dan una septicemia tienen 80-85% de mortalidad. También hay que saber que en la salmonella tifi es una bacteria que le encanta irse al vaso, ¿no? Y por eso en el vaso, ¿qué se produce? ¿Para qué nos sirve el vaso? Lisis de los glóbulos rojos. Ahí se producen los glóbulos rojos, glóbulos blancos también, ¿no? Muy poco. Porque la salmonela es muy afín por vaso, por médula ósea, ¿no? Él le encanta irse ahí. Y por eso incluso van a ver en muchos libros que lo más específico para salmonelosis o para tifoidea es un mielocultivo, o sea, un cultivo de médula ósea. Obviamente que no lo vamos a hacer de rutina todos porque es muy, pero muy agresivo, pero es lo más específico que hay, ¿no? Y también puedes tener el hemocultivo, podrías tener esto, pero después no hay otra cosa. Entonces, ¿qué se produciría en el vaso y en la médula? En la médula ósea, ¿qué se produce? Producción de glóbulos rojos. Glóbulos rojos, ¿qué más se produce?
Serie blanca, todo, plaquetas. Perfecto, o sea, las 3 serias se producen en la médula. Entonces la salmonela siempre va a tener, por eso la salmonelosis te dice que tiene que haber anemia, tiene que haber leucopenia, ¿no? Porque tiene sus fases al principio, cuando llega la salmonela y solo te va todavía la sangre, produce leucocitosis, ¿no? 12.000, 13.000, con desvío a la izquierda, neutrofilia. Pero ya una vez que llega a la médula, casi que va a ser al cuarto o quinto día, ¿qué va a producir? Leucopenia, ¿no? O sea, bajan los glóbulos blancos. Entonces, ustedes ya cuando uno ve leucopenia, ya dice, escucha, eso ya está yendo a un día 5, un día 7, es probable que es mejor ese paciente internado que darle por vía oral, ¿no? Entonces, siempre van a ver de acuerdo al día y a los resultados de laboratorio que tengan como para hacer. Ahora, la Shigella, no la veo muy bien, ¿no? Nada. Bueno, la Shigella, ¿se acuerdan algo? Jimmy. ¿Está bien? Jimmy Corrales. ¿Nos puede salir un poco de con Shigella, más o menos? ¿Cuántos tipos de Shigella? ¿Se acuerdan? No son 4. 4. Mira, la Zoner, la Flexner, la Dysenteriae y la Boydii. Perfecto. ¿Y de esas cuál es la más? ¿Cuál es la peor de esas? La Dysenteriae. Dysenteriae. ¿Por qué es mala esa? Destruye la célula intestinal al reproducirse adentro. ¿Ya? Y te produce sangrado. Y cuando hay fiebre, con diarrea, con sangre. Convulsiones. Y convulsiones, ¿por qué es la convulsión? Porque es un shock. Bien, pero eso es por producción de qué? De una endotoxina que se llama verotoxina, ¿no? Eso y es muy bueno en la Shigella. Siempre tengo que ver que, porque eso ya está en estado de shock, es que van produciendo convulsiones. Eso es muy bueno, David. Es gran aporte eso que te produce una endotoxina, ¿no? Que es la verotoxina y te va a producir convulsiones. Las otras Shigellas casi no van a producir otras alteraciones. Igual, para la mayoría de estas pueden ser tratados casi con todo lo que sean aminoglucósidos, ¿no? O cefalosporinas de tercera generación, que van a ir bien. ¿Alguna cosa más que quieran que nos charlemos? ¿Se acuerdan ustedes cómo se hace el diagnóstico de la meningitis? Mediante punción. ¿Dónde se hace la punción? Interna. L5. Sí, L4. A ver, más o menos, sí. ¿Y cómo se mide? ¿Qué parámetros son para hacer la punción? Sí, las crestas ilíacas. Me voy directamente solo a crestas ilíacas y me voy justo a una línea recta entre ambas y esa va a ser casi el espacio, que generalmente va a estar casi L2, L3 o L3, L4. Por ahí siempre, como clínicos, traten de buscar su L3, L4. Creo que sí tienes la posibilidad de que a veces no te salga mucho líquido, pero tienes la opción de irte más arriba para poder sacar. Que si te vas a L2, L3, te haces una punción traumática, listo, fuiste. Ya no, aunque si quieras ir más abajo, ya no vas a poder, ya va a ser un líquido traumático, va a ser un líquido con sangre y no te va a servir. Entonces, preferible siempre hacer un poquito abajo, si no llego, no me da. Tengo la opción de ir un poquito más arriba, ¿verdad? ¿Y qué pido en ese líquido cefalorraquídeo? ¿Se acuerdan?
desconocido. Ujú. Sí. Creo que tenía que ser, primero la cantidad tenía que ser una cantidad adecuada. Perfecto. Casi 20 gotas o menos, hasta 5 podemos sacar. Tiene que tener el color. Perfecto. Ese es el examen físico. Muy bien. El físico va a estar el color, va a estar el olor, va a estar el seguimiento. La otra parte química, muy bien. La parte química va a ver que glucosa, que es lo que me va a ayudar para una meningitis bacteriana, viral o tuberculosis. Proteínas, LDH, las que quieras, ¿no? Y la otra parte de ese examen, el texto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Por qué habla menos? ¿Es un vacío? ¿Es un poco vacío? ¿Es un exclusivo? Eso va a ser el cultivo, mamita, cuando ya vamos a cultivar. Eso es aparte del entrenamiento físico, lo resto, citológico, porque el citológico les van a decir, hay una bacteria que me parece que es un poco vacilo, gram negativo, o va a ser un poco positivo, va a ser esto. Entonces, uno de acuerdo a lo que va, lo que te dice, porque ese fresco te van a entregar en 1 hora. Entonces, escucha, aquí un poco vacilo, gram negativo, no estés ahí, obvios. Y si viera, ¿qué es la meningitis? ¿Un vacilo? ¿Un poco vacilo? ¿Qué es? Muy bien, decimos también. Los están viendo esto y esto les va a ayudar a más o menos sospechar qué tipo de germen puede ser para iniciar el tratamiento, ¿qué se llama? Cuando yo utilizo un tratamiento sin saber qué germen es un tratamiento clínico y obviamente solicitamos también el cultivo y el antibiograma. Entonces, porque el cultivo y el antibiograma siempre me va a salir generalmente al tercer día. O sea, cultivan 48 horas de escapo, vendiendo, no todavía lo tapamos, generalmente siempre al tercer día. Entonces ahí, con ese resultado ya me van a decir, este bichito fue, ese poco más que se ha visto es un algo es sensible a esto, resistente a esto, intermedio. Ahí veo cambio de tratamiento, sigo con el mismo y los días va a ser totalmente diferente, ¿no? No hay motivos, puede ser que sean 10, en un poco 14, y en la serie con los 7 casos. Entonces eso lo tenemos que acordar y para la infección urinaria, ¿cómo se llama la música? ¿O qué pedíamos para la infección urinaria? En el examen de orina que venía, entonces, Parte físico, químico, citológico. Y de ahí pido el puro cultivo. antibiograma. Y es importante la toma de muestras, tiene que ser al acecho, la bolsa cuánto tiempo tengo que tener, no puedo tener más de 1 hora, sino tengo que refrigerarla y hay que tener esos cuidados, ¿no? ¿Qué hay móviles? ¿Qué pueden decir? Han hablado un poquito de móviles, ¿no? Ha hablado Juan Jesús, ¿no? ¿Qué hay móviles? ¿Qué se ha entendido de hemófilos? ¿Qué era el hemófilos? ¿Son bacilos? ¿Un poco bacilos? ¿Qué? Danielita, ¿qué es? ¿Qué es el año? ¿Qué es? También es un poco vacío, ¿no? O sea, no es ni corto, no es ni vacío. A veces está más largo,
hemófilos siempre tengo que pensar si es encapsulado o es no encapsulado, ¿no? Porque los encapsulados son los que le van a producir enfermedades más graves, se podría decir. Los no encapsulados igual, pero esos van a ser más de localización como, no sé, los senos paranasales, sinusitis, otitis, que no son enfermedades casi sistémicas. Pero el encapsulado, si hay ¿cuántas cepas hay del encapsulado? Desde la A hasta la ¿no? Y de estos, obviamente el peor, el más agresivo va a ser el Haemophilus influenza de tipo B. ¿Qué puede producir el Haemophilus influenza de tipo B? Neumonía, muy bien. ¿Qué más? Estos para las sinusitis y los otitis casi son para los no encapsulados, ¿no? El tipo B nos va a producir neumonía, meningitis, septicemia, ¿no? Sí, también le produce, ¿no? Entonces, este sí es bastante agresivo, produce igual una toxina, por eso da los síntomas generales. Y este hemófilos de tipo B, pero por su caracteriza como el meningococo, casi que dicen que hay una sola diferencia que tienen casi con la Neisseria, ¿no? Como es el meningococo, pero tienen sus antígenos de superficie, por eso se ha podido lograr hacer la vacuna, ¿no? Para el hemófilos de influenza de tipo B. ¿En qué estaría la vacuna para el hemófilos de influenza tipo B? ¿Se acuerdan? ¿No era la pentavalente? En la pentavalente, ¿no? Porque la pentavalente es para qué enfermedades? Era para 5, era para la influenza, para la... No, la influenza, mamita, o sea, influenza es una cosa, Ajá, ¿no? Influenza es producida por un virus y tiene su vacuna aparte, ¿verdad? Este es Haemophilus influenza del tipo B. Ajá, era para... Y esta es tan solo va a ser como antígeno de superficie para esto, ¿no? ¿Qué más tiene la pentavalente? Era para... difteria, tétanos, coqueluche y hepatitis B, ¿no? O sea, tiene 4 bacterianas y como son polisacáridos de superficie, por eso entra ahí una viral también, porque si ustedes ven, es una vacuna de polisacáridos. Las vacunas cuando las abren más allá hay vivos atenuados o muertos también. Hay bacterianas, ¿no? Y esta que es de polisacáridos que se conjugan polisacáridos solos y por eso se puede mezclar porque la hepatitis B la hepatitis es una enfermedad viral, ¿no? Haemophilus es bacteria, tétanos, todavía no hemos llevado, todavía vamos a hablar, entonces cada una, todas son bacterianas, pero se unen con una viral, ¿no? Que se coloca cuando más o menos el Haemophilus con la pentavalente. 2, 4, 6, año y medio y 4 años, ¿no? Eso. Entonces el Haemophilus, si bien tiene vacuna, pero solo va a disminuir la reacción por Haemophilus influenza de tipo B. Todos los demás pueden hacer su agosto todavía, no es que porque ha recibido, por eso en las propagandas incluso ustedes van a ver, la pentavalente es para disminuir la neumonía por Haemophilus influenza, o sea, porque las neumonías y las meningitis por Haemophilus influenza tipo B es el que más va a producir estas enfermedades, por eso hay la vacuna para eso. Y ahora se entiende el nuevo esquema de vacunación. Es que el esquema de vacunación era 2, 4 y 6 meses, pero ahora creo que está haciendo cada 6 semanas, o sea, cada mes y medio. En realidad, los esquemas acortados, ustedes ya cuando vieron más allá, son casi porque nosotros no cumplimos o no llegamos a un porcentaje. Nosotros al país lo evalúan por la cobertura, por el porcentaje de cobertura de vacunación. O sea, yo te voy a dar vacunas, te dice la OMS lo ofrece, pero tú me tienes que llegar mínimamente al 85% de tu cobertura vacunal. Si no llegas, primero que hay castigo para los centros de salud y bla, bla, bla.
Entonces, cuando no llego, empiezan las campañas, ¿no? Hay campaña para esto, y es como si nos estuvieran dando vacunas. Mentira, es para elevar tu cobertura. Entonces, ahora hacen un esquema cortado porque seguramente ya han hecho sus evaluaciones, ¿no? Hacen sus curvas, y para este mes ya no estoy llegando a esta cobertura, entonces le estoy acortando como para que me entren en este año tales vacunas. Pero idealmente, después de 2 meses está perfecto. Y sí, nuestro esquema vacunal boliviano no es el ideal, seguro, definitivamente por pobrecitos, y más bien tenemos algunas cosas, pero nuestro esquema no es el ideal. Por ejemplo, la antineumocócica, que nuestro esquema ideal sería 2, 4, 6 años y 4 años y medio. A nosotros sí nos han dado 2, 4 y 6 meses, pero es porque así disminuimos las neumonías por neumococo hasta el menor de 1 año, que es el más alto porcentaje, pero después no. Obviamente que uno tiene que hablar siempre con sus pacientes, si pueden comprarse, hay que hacerles colocar. ¿Listo? Creo que si no hay más preguntas, ¿alguna pregunta más? Nada más. Conste que de aquí van a salir todas las preguntas. Ya les falta poco, así no van a estudiar, no van a estar tan preocupados, estresándose. Estamos estresados por la mañana. Qué bien. Quisiera Quisiera bien. Es con el doctor Carlitos. Y sabe.